Así cayó Víctor Manuel Benítez Lazo, el empresario que se creyó más listo que la justicia, el hombre que pensó que su dinero, su negocio y su reputación lo harían intocable para siempre, y que hoy enfrenta 25 años encerrado en una celda por uno de los crímenes más fríos y calculadores que ha visto el oriente de El Salvador. Un empresario respetado, saludado por medio San Miguel, dueño de un próspero negocio, terminó esposado, señalado y sentenciado por asesinar a sangre fría al esposo de su propia amante. Nadie lo vio venir. Nadie imaginó que detrás de esa sonrisa de comerciante honrado se escondía un asesino capaz de planear la ejecución de un hombre inocente. Y lo más estremecedor de todo es que este crimen no lo cometió solo. Lo planeó junto a la mujer que días antes había jurado amor eterno frente al altar, al hombre que ambos pensaban borrar del mapa. Esto es una traición mortal en su forma más pura, la clase de historia que parece sacada de una película, pero que ocurrió de verdad aquí en El Salvador y que hoy tiene a dos personas condenadas a un cuarto de siglo tras las rejas. Antes de que avancemos, si te interesa conocer las capturas más impactantes, los operativos más importantes y los casos que están sacudiendo la lucha contra la delincuencia en el país, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos te va a dejar sin palabras. Porque este caso esconde un giro que ni los investigadores más experimentados podían creer cuando por fin lo entendieron. Un detalle tan macabro que cambió por completo la manera en que se ejecutó este asesinato. Pero llegaremos a eso. Empecemos por el principio, por entender quién era realmente Víctor Manuel Benítez Lazo. 50 años, empresario, dueño de una venta de repuestos y autopartes ubicada por el rumbo del cantón El Papalón, en pleno San Miguel. Para el mundo entero, era la última persona de la que alguien sospecharía. No era un pandillero, no tenía antecedentes que lo delataran a simple vista. No vivía escondido ni huyendo de la ley. Era todo lo contrario. Un comerciante establecido, con clientes, con empleados, con proveedores que confiaban en su palabra. Un hombre que se movía por la ciudad con la tranquilidad del que se cree por encima de cualquier sospecha. Y esa fachada impecable, esa máscara de hombre de negocios, intachable, fue durante mucho tiempo su arma más peligrosa, porque le permitió esconderse a plena luz del día. Pero, ¿cómo termina un empresario exitoso, con dinero, negocio y respeto, convertido en el autor material de un asesinato brutal? La respuesta no está en las deudas, ni en negocios turbios, ni en cuentas pendientes con la delincuencia. La respuesta está en algo mucho más viejo, mucho más humano y mucho más peligroso que cualquier arma: una obsesión. Porque mientras la ciudad lo veía como un empresario ejemplar, Benítez Lazo llevaba más de un año viviendo una doble vida. En secreto, a espaldas de todos, sostenía una relación amorosa clandestina con una mujer casada. Una relación prohibida que ardía en la oscuridad, que se alimentaba de encuentros a escondidas, de mentiras cuidadosamente construidas, y que con el paso de los meses dejó de conformarse con las obras de una vida a medias. Esa mujer se llama Rubidia de los Ángeles Castro Zúñiga, 37 años, y su nombre es tan importante en esta historia como el del propio Benítez Lazo, porque sin ella, este crimen jamás habría existido. Ella era la pieza clave, la que tenía acceso, la que tenía la confianza, la que podía moverse dentro de una casa sin levantar sospechas. Los dos llevaban meses ardiendo en esa relación prohibida, y para ellos existía un solo obstáculo entre ese amor clandestino y la vida que soñaban tener juntos a plena luz del día. Un obstáculo con nombre, con rostro y con corazón. Un hombre que no tenía la más mínima idea de lo que se estaba tejiendo a su alrededor. Un hombre que estaba a punto de convertirse, sin saberlo, en la víctima de la traición más cruel imaginable. Y aquí es donde este caso se vuelve verdaderamente escalofriante. Porque lo que hicieron a continuación no fue un arrebato del momento, no fue un crimen pasional cometido en un segundo de furia. Fue algo mucho más frío, mucho más calculado, tan retorcido que cuesta creer que una mente humana lo haya planeado. Porque en lugar de simplemente huir juntos, en lugar de desaparecer y empezar una nueva vida lejos, decidieron eliminar el obstáculo. Y para hacerlo, dieron un paso que nadie, absolutamente nadie, habría podido anticipar. El 29 de marzo de 2025, Rubidia de los Ángeles Castro Zúñiga se casó con un hombre de 59 años, un hombre que la amaba, que confiaba en ella, que la veía como la compañera del resto de su vida.
Un matrimonio que para el pobre hombre representaba ilusión, futuro, felicidad, pero para ella representaba algo completamente distinto. Porque mientras firmaba esos papeles, mientras sonreía frente a los invitados, mientras aceptaba a ese hombre como su esposo, en su mente ya estaba encendida una cuenta regresiva. Se casó con él sabiendo perfectamente lo que iba a pasar. Se casó con él mientras seguía en los brazos de Benítez Lazo. Se casó con él para poder estar más cerca de lo que verdaderamente buscaban, su muerte. ¿Por qué una mujer se casaría con un hombre para asesinarlo apenas 70 días después? ¿Qué clase de plan requiere llegar hasta el altar, mentir ante la ley, mentir ante la familia, solo para ejecutar a alguien? Esa es la pregunta que las autoridades tardaron en responder. Y la respuesta las dejó heladas, porque ese matrimonio no fue amor, no fue un cambio de opinión. Ese matrimonio fue parte del plan desde el primer día. Una jugada calculada, pensada al detalle, diseñada para ganar confianza, para acercarse sin levantar sospechas, para tener el control absoluto de los movimientos de la víctima. Y funcionó a la perfección durante un tiempo, porque el hombre confió hasta el último segundo de su vida. Llegó el 7 de junio de 2025, y con él llegó la madrugada que lo cambiaría todo. Ese día, Castro Zúñiga hizo lo que había estado planeando durante semanas. Con la naturalidad de una esposa que no despierta ninguna alarma, convenció a su esposo de acompañarla, de subirse al vehículo, de seguirla sin hacer preguntas. Lo llevó con engaños, con palabras tranquilas, con la voz de quien no tiene nada que esconder, por una carretera rústica que conecta los cantones El Pilón y Loma Larga, en el departamento de La Unión. Una zona apartada, una zona solitaria, una zona perfecta para que nadie escuchara nada. El hombre iba a su lado sin sospechar que estaba viajando directo hacia su propia ejecución, guiado por la mano de la persona en la que más confiaba en el mundo. Y ahí, en medio de la oscuridad de esa carretera solitaria, esperaba una sombra, esperaba el amante, esperaba Benítez Lazo, con un arma en la mano y una sola intención. Lo que ocurrió en ese lugar fue el inicio de una pesadilla, que ni siquiera terminaría ahí, porque el disparo que se escuchó esa madrugada fue apenas el comienzo de algo mucho más macabro de lo que cualquiera podría imaginar. Un disparo en la cabeza, un cuerpo que cae y dos personas que en ese instante creyeron que habían cometido el crimen perfecto, pero se equivocaron. Se equivocaron de una manera que ni ellos mismos comprendieron esa noche. Y ese error terminaría convirtiéndose en el hilo del que la justicia comenzaría a jalar. Con el hombre tendido, sangrando, los dos amantes creyeron que su plan estaba consumado. Trasladaron el cuerpo lejos de la carretera, hacia un lugar que Benítez Lazo conocía a la perfección. Un lugar bajo su control absoluto. Un lugar donde estaban seguros de que nadie iría jamás a buscar. Y ahí, en ese punto de la historia, cometieron acciones tan frías y tan calculadas que cuando la fiscalía las reveló en el juicio, dejaron a todos sin aliento. Pero eso lo vamos a desarrollar en detalle más adelante, porque lo que hicieron con la víctima en ese lugar es, sin exagerar, la parte más perturbadora de todo este caso. Por ahora, quédate con esta idea: creyeron que habían borrado a un hombre de la faz de la tierra sin dejar rastro. Y aquí viene una de las jugadas más cínicas de toda esta historia, porque 3 días después del crimen, Rubidia hizo algo que las autoridades jamás olvidarían. Fingió. El 10 de junio de 2025, esta mujer se presentó como la esposa preocupada, la esposa desesperada, la esposa que no sabía nada del paradero de su marido. Reportó su desaparición. Levantó la voz, pidió ayuda. Actuó el papel de la víctima con una frialdad tan absoluta que muchos le creyeron al principio. Lloró por un hombre que ella misma había ayudado a asesinar. Buscó un revólver 38 especial y una pistola calibre 9 milímetros. Se hagan los exámenes correspondientes para apuntar hacia cualquier dirección menos la verdadera. Construir una coartada que la mantuviera para siempre lejos de toda sospecha. Durante los primeros días, el plan pareció funcionar. Un hombre desaparecido, una esposa angustiada, ninguna pista clara. Pero lo que Rubidia y Benítez Lazo no calcularon fue la capacidad de los investigadores para leer entre líneas, para detectar las grietas, para notar esos pequeños detalles que los mentirosos siempre terminan dejando atrás. Porque hay algo que ni el criminal más frío puede controlar del todo: sus propias contradicciones. Y este caso estaba lleno de ellas. La historia de la esposa no cuadraba, las fechas no encajaban,
Los movimientos no tenían sentido, y mientras ella creía que había construido una coartada perfecta, en realidad había dejado un rastro que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República comenzaron a seguir paso a paso. ¿Qué fue exactamente lo que los delató? ¿Qué detalle terminó desmoronando por completo la historia que tanto habían cuidado? Los investigadores empezaron a tirar del hilo, y ese hilo los llevó directo a lo que ambos habían intentado esconder con tanto esmero: la relación clandestina. Ese romance de más de un año que creían enterrado en el secreto fue precisamente lo que encendió todas las alarmas, porque cuando la fiscalía descubrió que la esposa del desaparecido mantenía una relación amorosa con otro hombre y que ese hombre tenía un negocio, recursos y motivos, todo el rompecabezas empezó a tomar forma. El móvil quedó expuesto. La máscara de esposa preocupada comenzó a caer, y la fachada de empresario intachable de Benítez Lazo empezó a resquebrajarse pieza por pieza. A partir de ahí, la investigación avanzó como una tormenta imparable. Cada prueba recolectada apuntaba en la misma dirección. Cada declaración cerraba más el cerco. Cada evidencia que la fiscalía lograba reunir convertía la teoría en certeza, y la certeza en un caso sólido, imposible de romper. Lo que había comenzado como la desaparición de un hombre se transformó en la reconstrucción minuciosa de un asesinato planificado a sangre fría. Y en el centro de esa reconstrucción estaban ellos dos: la esposa que traicionó a su marido y el amante que apretó el gatillo. Ya no había coartada que los protegiera. Ya no había mentira que los cubriera. La verdad estaba saliendo a la superficie, y con ella llegaba lo que ambos habían intentado evitar a toda costa: la justicia. Y así, el hombre que se creyó intocable, el empresario que pensó que su dinero y su reputación lo colocaban por encima de la ley, terminó cayendo. La red se cerró sobre Víctor Manuel Benítez Lazo. La investigación lo alcanzó. Las pruebas lo señalaron. Y el peso completo del sistema judicial salvadoreño cayó sobre él sin ninguna piedad. Ese comerciante respetado, ese rostro conocido en San Miguel, pasó de ser un empresario libre y confiado a ser un procesado, un revólver 38 especial y una pistola calibre 9 milímetros. Una vida humana de la forma más fría y planeada posible. El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel lo tenía ahora en la mira, y la sombra de una condena de 25 años comenzaba a dibujarse frente a él. Pero para entender realmente la magnitud de este caso, para comprender por qué este crimen estremeció al país entero y por qué la Fiscalía lo persiguió con tanta determinación, todavía falta revelar lo más importante. Falta contar qué fue exactamente lo que le hicieron a la víctima después del disparo. Falta descubrir ese detalle macabro que dejó helados hasta a los investigadores más curtidos. Porque hasta ahora solo conoce la superficie de esta traición mortal. Solo has visto la punta de una historia que se vuelve mucho, mucho más oscura. Y lo que viene a continuación, lo que ocurrió realmente esa madrugada en el negocio de Benítez Lazo, es la parte del caso que nadie olvida una vez que la escucha. Porque el disparo no fue el final. El verdadero horror apenas estaba por comenzar. Retrocedamos a esa madrugada del 7 de junio de 2025. Al instante exacto en que sonó el disparo en aquella carretera solitaria entre los cantones El Pilón y Loma Larga. En la mente de Benítez Lazo y de Rubidia, ese era el momento cumbre del plan, el segundo por el que habían mentido, esperado y llegado hasta el altar. El hombre había caído, la bala había impactado en su cabeza. Para ellos todo había terminado. Creían que en ese preciso momento el obstáculo entre su amor prohibido y la vida que soñaban acababa de desaparecer para siempre. Se miraron convencidos de que lo peor ya había pasado, de que solo quedaba deshacerse del cuerpo y regresar a fingir normalidad. Pero estaban a punto de descubrir que la muerte no siempre llega cuando uno la ordena, y ese error lo cambiaría absolutamente todo. Porque lo que ninguno de los dos sabía en ese instante es que el disparo no había hecho su trabajo. El hombre seguía vivo. Contra toda lógica, contra toda expectativa, contra lo que ambos daban por hecho, la víctima no había muerto con el impacto. Su cuerpo yacía en el suelo, gravemente herido, sangrando pero con un hilo de vida aferrándose a lo imposible. Y aquí es donde este caso deja de ser un simple crimen pasional y se convierte en algo mucho más oscuro, mucho más perturbador, porque frente a un hombre que se negaba a morir, los dos asesinos tuvieron que tomar una decisión. Y la decisión que tomaron es la razón por la que este caso estremeció
hasta a los investigadores más experimentados de la Fiscalía. En lugar de detenerse, en lugar de recular, en lugar de que un mínimo de humanidad los frenara, al ver que ese hombre seguía respirando, hicieron exactamente lo contrario. Subieron el cuerpo agonizante a un vehículo. Lo trasladaron kilómetros con él todavía con vida, todavía luchando, todavía respirando, en la oscuridad de esa madrugada, y lo llevaron directo hacia un lugar muy específico, un lugar que Benítez Laso conocía como la palma de su mano, un lugar bajo su control total, donde estaba absolutamente convencido de que nadie iría jamás a buscar, un lugar que para el resto del mundo era completamente normal, cotidiano, inofensivo, pero ese lugar se convertiría esa noche en la escena del crimen más escalofriante que ha visto San Miguel en mucho tiempo. Ese lugar era su propio negocio, la venta de repuestos y autopartes de Benítez Laso, ubicada por el rumbo del cantón El Papalón, el mismo establecimiento donde atendía clientes, donde recibía proveedores, donde durante años proyectó la imagen de un empresario honrado y trabajador. Ahí, entre repuestos, herramientas y el olor a aceite y metal, iban a consumar lo que la bala no había logrado. Piénsalo por un segundo. Un hombre que llevaba a su víctima moribunda hasta su propio negocio, hasta el corazón de su vida pública, hasta el sitio que lo representaba ante toda la comunidad. Esa frialdad, esa confianza absoluta en que jamás lo descubrirían, dice más sobre la mente de este asesino que cualquier otra cosa. En todo el caso, y una vez dentro de ese negocio, ya lejos de miradas, ya lejos de testigos, se enfrentaron de nuevo a la misma realidad incómoda. El hombre seguía vivo. Se hagan los exámenes correspondientes seguía respirando pese a todo lo que le habían hecho. Lo que decidieron hacer a continuación es, sin exagerar, la parte más perturbadora de este caso, el detalle que la Fiscalía reveló en el juicio y que dejó a la sala entera sin aliento. Porque llegados a ese punto, ya no había disparos, ya no había distancia. Lo que vino fue algo mucho más íntimo, mucho más cruel, algo que requería estar cara a cara con la víctima, mirándola a los ojos mientras se le arrebataba lo único que le quedaba. Lo asfixiaron con sus propias manos dentro de aquel negocio. Los dos amantes terminaron lo que la bala no pudo hacer. Le quitaron el aire hasta provocarle la muerte. Un hombre que apenas 2 meses antes se había casado ilusionado, murió asfixiado en la oscuridad de una venta de repuestos, a manos de su esposa y del amante de esa esposa. Y como si eso no fuera suficiente horror, todavía faltaba el último acto de esta pesadilla, hacerlo desaparecer. Porque no bastaba con matarlo, necesitaban borrarlo del mundo, eliminar cualquier rastro, asegurarse de que nadie encontrara jamás ese cuerpo. Así que dentro de ese mismo establecimiento, cavaron una fosa clandestina y enterraron ahí al hombre ocultándolo bajo tierra en el sitio menos pensado, convencidos de que ese secreto quedaría sepultado para siempre, junto con él. Pero ¿cómo se entierra un cuerpo dentro de un negocio sin que nadie lo note? ¿Cómo se cava una fosa lo suficientemente profunda para esconder a un ser humano? Y aquí aparece uno de los detalles que más impactó cuando salió a la luz. Porque para enterrar el cuerpo no usaron simplemente palas o herramientas de mano. De acuerdo con lo que trascendió del caso, se habrían valido de maquinaria pesada, de una retroexcavadora, para abrir la tierra y sepultar a la víctima dentro del establecimiento. Ese nivel de planificación, esa capacidad de convertir un negocio cotidiano en un cementerio clandestino, revela hasta qué punto estos dos estaban dispuestos a llegar. No fue un impulso, fue una operación fría, metódica, pensada para no dejar absolutamente nada al azar. Con el cuerpo bajo tierra y el negocio funcionando con normalidad al día siguiente, Benítez Laso y Rubidia debieron sentir que habían ganado, que el crimen perfecto por fin existía, que nadie podría probar jamás lo que había pasado. Y fue esa confianza, esa arrogancia, la que los llevó a dar el siguiente paso, la actuación. Rubidia se preparó para interpretar el papel de su vida, el de la esposa destrozada por la desaparición de su marido. Pero mientras ella ensayaba lágrimas y Benítez Laso volvía a atender su negocio como si nada, sin saberlo ya habían cometido un error que terminaría hundiéndolos. Porque un cuerpo enterrado no permanece en silencio para siempre. Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Los investigadores de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía General de la República no se conformaron con el reporte de desaparición. Empezaron a examinar cada detalle, cada versión, cada movimiento de esa esposa
que decía no saber nada. Y mientras más escarbaban en la historia, más grietas encontraban. Las fechas no encajaban, los relatos se contradecían, el comportamiento no correspondía al de una mujer verdaderamente angustiada. Y entonces apareció el dato que lo detonó todo. Esa esposa desconsolada mantenía, desde hacía más de un año, una relación amorosa clandestina con un empresario de la zona. En ese instante, la investigación cambió de dirección por completo. Lo que parecía una desaparición se transformó en la sospecha de un asesinato, y todas las miradas se posaron sobre Benítez Lazo. A partir de ahí, cada paso que dieron los investigadores fue cerrando el cerco, hasta llegar al lugar que lo cambiaría todo: el negocio. Cuando las autoridades pusieron la lupa sobre el establecimiento de Benítez Lazo, el terreno que él creía intocable se convirtió en su peor enemigo. Porque bajo esa tierra, bajo ese piso donde a diario se movían clientes y repuestos, seguía oculto el cuerpo del hombre desaparecido. Y una vez que la investigación apuntó hacia ese punto, ya no hubo fachada, ni coartada, ni maquinaria pesada que pudiera esconder lo que estaba enterrado. La fosa clandestina que ambos habían cavado para guardar su secreto se convirtió en la prueba más demoledora de todo el caso, la evidencia física imposible de negar, el hallazgo que confirmó la peor de las sospechas. Con el descubrimiento del cuerpo, la historia que Rubidia había construido con tanto cuidado se derrumbó en cuestión de horas. Ya no era una esposa buscando a su marido. Era una de las autoras del asesinato de ese mismo marido. La máscara cayó por completo, y con ella cayó también la de Benítez Lazo. La fiscalía reunió las piezas: la relación clandestina como móvil, el matrimonio como estrategia de acercamiento, el engaño para llevar a la víctima a la carretera, el disparo, el traslado con el hombre aún vivo, la asfixia dentro del negocio y el entierro en la fosa clandestina. Cada eslabón de esa cadena quedó documentado, probado y sostenido con evidencia. Ya no era una teoría, era un caso sólido, contundente, imposible de romper. Y aquí llega una parte del caso que muchos desconocen: un giro judicial que aceleró todo el proceso, porque Rubidia de Los Ángeles Castro Zúñiga no esperó a un juicio largo y público. El 11 de julio de 2025, apenas semanas después del crimen, se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel. En pocas palabras, aceptó su responsabilidad a cambio de una resolución más rápida. Y el resultado fue contundente. Fue condenada a 10 años de prisión por el delito de desaparición de personas y a 15 años más por homicidio agravado. En total, 25 años de cárcel. La esposa que juró amor eterno frente al altar, la mujer que fingió lágrimas por un hombre que ella misma ayudó a asesinar, quedó sentenciada a pasar un cuarto de siglo. Tras las rejas, pero con ella condenada, todavía quedaba pendiente el otro protagonista de esta traición mortal, el hombre que apretó el gatillo, el empresario que creyó que su dinero y su reputación lo mantendrían a salvo. Benítez Lazo aún tenía que enfrentar a la justicia, y su caso siguió un camino distinto. Mientras Rubidia ya cumplía condena, la fiscalía preparaba contra él un proceso completo, llevándolo ante el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel. Ahí, toda la evidencia recolectada durante meses se presentaría de nuevo, esta vez para sellar el destino del autor material del disparo. Y lo que ese tribunal determinó sobre su participación en el crimen dejaría claro que, por más intocable que se creyera, nadie está por encima de la ley en El Salvador. Durante el juicio, la fiscalía desplegó ante los jueces la reconstrucción completa de aquella madrugada. Explicó cómo se había planeado el crimen, cómo se había ejecutado, cómo la víctima fue engañada, herida, trasladada con vida y finalmente asesinada dentro del negocio del acusado. Presentó el móvil, la relación clandestina, la evidencia física, el hallazgo del cuerpo. Cada prueba fue un clavo más en el ataúd de la defensa de Benítez Lazo, ese empresario que durante años se movió por San Miguel con la tranquilidad del intocable. Ahora se sentaba en el banquillo de los acusados, enfrentando el peso completo del sistema judicial, sin negocio, sin reputación y sin ninguna coartada que lo salvara de lo que se venía encima. Y lo que se venía era la sentencia. El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel, tras analizar todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, llegó a la conclusión que ya nadie podía discutir: Víctor Manuel Benítez Lazo era responsable de la muerte de aquel hombre. La resolución fue tan contundente como el crimen: 25 años de prisión, el mismo cuarto de siglo que ya cumplía su amante.
2 personas, una traición, un hombre asesinado y 50 años combinados de cárcel como respuesta de la justicia salvadoreña. El empresario que creyó haber cometido el crimen perfecto terminó exactamente donde jamás imaginó estar: encerrado, señalado y condenado por uno de los asesinatos más fríos del año. Pero aunque la sentencia ya está dictada, este caso todavía guarda preguntas que estremecen y detalles que muchos no conocen. ¿Qué señales pasaron desapercibidas antes del crimen? ¿Cómo vivió la familia de la víctima este golpe brutal? ¿Qué reacciones desató el caso en todo San Miguel cuando se supo la verdad completa? ¿Y qué nos dice esta historia sobre cuántos crímenes se ocultan detrás de fachadas aparentemente perfectas? Porque detrás de cada dato frío del expediente hay una realidad humana que estremece, y todavía queda por reconstruir el rastro que este crimen dejó a su paso. En el siguiente bloque vamos a adentrarnos en las consecuencias, en lo que reveló la investigación en sus últimos detalles y en el impacto que esta traición mortal dejó marcado para siempre en el oriente del país. Cuando la verdad completa de este caso salió a la luz, San Miguel entero quedó paralizado, porque una cosa es escuchar sobre un asesinato más y otra muy distinta es descubrir que el responsable era un empresario conocido, un rostro familiar, alguien a quien muchos habían saludado en la calle o a quien le habían comprado repuestos sin la menor sospecha. La noticia corrió como pólvora por todo el oriente del país, mezclando indignación, incredulidad y miedo. Pero detrás del expediente frío había una realidad que muchas veces queda enterrada bajo los titulares, la de la víctima, un hombre de 59 años que lo único que hizo fue enamorarse, confiar y entregarse a un matrimonio que creía sincero, sin imaginar jamás que la mujer con la que se casó lo estaba usando como una pieza más de un plan macabro. Y aquí surge una de las preguntas más dolorosas de todo el caso. Hubo señales que nadie supo interpretar a tiempo. Un matrimonio apresurado, una relación que avanzó demasiado rápido, una esposa que mantenía distancias, secretos y movimientos difíciles de explicar. Detalles que en el momento parecieron insignificantes, pero que después del crimen cobraron un sentido escalofriante. Nadie a su alrededor podía imaginar que esa boda de marzo no era el inicio de una vida juntos, sino el primer paso de una cuenta regresiva hacia la muerte. Y esa es quizá la lección más perturbadora exámenes de correspondientes este caso, que la traición más peligrosa no viene de un extraño en la oscuridad, sino de la persona que duerme a tu lado, de la que menos sospecharías, de la que juraste que jamás te haría daño, porque lo más aterrador no fue el arma, sino la confianza que usaron como cebo. Mientras tanto, para Rubidia de Los Ángeles Castro Zúñiga y Víctor Manuel Benítez Lazo, la vida que soñaban construir sobre la tumba de un hombre inocente terminó convertida en exactamente lo contrario de lo que planearon. En lugar de libertad, obtuvieron encierro. En lugar de estar juntos, quedaron separados por muros de prisión. En lugar de una nueva vida, recibieron 50 años combinados de condena. Y aquí hay un detalle que muchos pasan por alto. El crimen que cometieron para poder estar juntos fue precisamente lo que garantizó que nunca más volvieran a estarlo. Eliminaron a un hombre creyendo que así abrían la puerta a su futuro, y lo único que abrieron fue la puerta de una celda. La condena de 25 años dictada por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel envió además un mensaje que resuena en todo el país. La justicia ya no se detiene ante fachadas, ni ante dinero, ni ante reputaciones cuidadosamente construidas. Y ese resultado no llegó por casualidad, sino por el trabajo de la Fiscalía General de la República y de los investigadores, que fueron la columna vertebral de todo el caso. Porque lo fácil habría sido creer la historia de la esposa preocupada, cerrar el expediente como una desaparición más y dejar que el tiempo enterrara la verdad junto con el cuerpo, pero no lo hicieron. Escarbaron, dudaron, insistieron, siguieron cada contradicción hasta destapar la relación clandestina, encontrar la fosa y reconstruir minuto a minuto aquella madrugada de horror. Y ese detalle es clave, porque demuestra que muchos crímenes que parecen perfectos solo se sostienen mientras nadie se atreve a hacer las preguntas correctas. Aunque para la justicia el caso ya está cerrado, para la familia de la víctima la herida jamás sanará del todo. Pero al menos les queda la certeza de que los responsables no quedaron libres y de que este crimen no quedó impune. Así termina la historia de cómo cayó Víctor Manuel Benítez Lazo, el empresario que se creyó intocable, el hombre que planeó junto a su amante una traición mortal,
y que hoy paga con 25 años de prisión el precio de haberla ejecutado. Una historia que nos recuerda que detrás de las sonrisas más confiadas pueden esconderse las intenciones más frías y que en El Salvador, hoy más que nunca, ningún crimen queda enterrado para siempre. Y si esta historia te dejó sin palabras, prepárate, porque el próximo caso que tenemos para ti es todavía más impactante. Otra traición, otro operativo, otro criminal que creyó que jamás lo atraparían y que terminó cayendo de la forma más inesperada. No cierres el video todavía, porque la siguiente historia que está apareciendo en pantalla ahora mismo te va a atrapar desde el primer segundo. Y no vas a poder creer cómo termina. Quédate, dale play al siguiente video y sigue descubriendo con nosotros los casos más escalofriantes de la lucha contra el crimen en El Salvador.